Los macabros sacrificios humanos del antiguo Egipto. Se acercaba el fin del siglo XIX, y los egiptólogos estaban descubriendo una parte desconocida de la civilización egipcia, esos momentos anteriores a la aparición de los faraones en los que, a lo largo de todo el Valle del Nilo, existieron diversos protorreinos que acabarían por fusionarse y convertirse en el primer estado unificado de la historia. Se trata de un mundo sin escritura que ofrece notables dificultades de interpretación, en especial cuando, en diferentes cementerios del período jersense, se encontraron varias tumbas donde los cuerpos aparecían desmembrados. Es más, en algunas de ellas los cadáveres estaban enteros pero decapitados. Cabía la posibilidad de que se tratara de manipulaciones post-mortem, realizadas al difunto como parte de un ritual funerario, pero todo parecía indicar que eran restos de sacrificios humanos. A finales del siglo XX, en el cementerio predinástico de Adaima, a unos 60 kilómetros de Luxor, aparecieron nuevos restos que corroboraban la impresión de los arqueólogos decimonónicos, esta vez analizados de forma científica. Se trataba de cadáveres enterrados en tumbas múltiples que presentaban marcas en la garganta propias de una muerte por degollamiento. Algo que también se encontró en algún enterramiento predinástico de Hieracómpolis. Un modo de racionalizar estos actos violentos de forma que no manchen la reputación de civilizada de la cultura faraónica podría ser achacarlos a su antigüedad, puesto que serían previos a la primera dinastía. Pero las excavaciones en el cementerio real de la primera dinastía en Abidos demostraron justo lo contrario, que durante los primeros 100 años del mundo faraónico los sacrificios humanos no solo no desaparecieron, sino que se convirtieron en un ritual institucionalizado. Tumbas subsidiarias. W.M. Flinders Petrie comenzó a reexcavar las tumbas reales de Abidos justo en el cambio de siglo y pudo comprobar que todas ellas contaban con una estructura semejante. Excavada en la tierra había una cámara funeraria rodeada de diversas habitaciones, todo ello techado con madera y cubierto por una colina que quedaba por debajo del terreno y, cubriendo todo eso, identificada con un par de estelas de piedra con el serec del faraón, una superestructura visible. Un segundo elemento acompañaba esta tumba a 1,5 kilómetros de distancia. Una estructura rectangular de ladrillo conocida como palacio funerario, consistente en un alto muro que circunscribe un espacio ritual. Lo más llamativo de este grupo de tumbas y sus palacios funerarios es que todos están rodeados de tumbas subsidiarias, donde se enterraron incontables servidores del faraón que parecía habían sido sacrificados en el funeral regio. Según las excavaciones realizadas por el Instituto Arqueológico Alemán, el faraón Ger fue enterrado rodeado de 590 personas. El arqueólogo Flinders Petrie. ¿Cómo se puede saber que se trata de sacrificios humanos y no de muertes naturales, bien posteriores o bien anteriores al fallecimiento del monarca? En primer lugar, por las características de los fallecidos, como podemos ver en el caso del faraón Ajá, el segundo en reinar sobre todo el Valle del Nilo. Junto a su tumba se encontraron 3 hileras paralelas con un total de 36 enterramientos subsidiarios, que contenían los cadáveres de otros tantos servidores, todos ellos varones con una edad comprendida entre los 20 y los 25 años. La única explicación posible es que fueron seleccionados para morir juntos, en este caso estrangulados. En segundo lugar, la propia arqueología nos ofrece la confirmación de que estamos ante un enterramiento sacrificial, porque estas tumbas se techaron con madera y luego fueron cubiertas con una capa de barro continua que incluía también la tumba del faraón. Es decir, que tanto el monarca como sus servidores fueron enterrados a la vez. Nuestros ancestros no eran más violentos que nosotros. Este es el principal detalle que permite hablar de sacrificios humanos. La importancia del enterramiento queda destacada, además, por los 7 leones jóvenes enterrados cerca de una de esas tumbas subsidiarias. Un enigma tras otro. El enterramiento de un faraón tinite debió de ser un espectáculo de una emoción inimaginable. Tomemos la tumba de Semerkhet, por ejemplo, el penúltimo soberano de la primera dinastía. Al estudiarla comprobamos que la acompañan 68 enterramientos subsidiarios. Como todos ellos fueron cubiertos por la misma techumbre de madera y la misma superestructura que protegía los apartamentos funerarios del soberano, esto significa que todos se enterraron en la misma ceremonia. Una ceremonia que es difícil discernir cómo tuvo lugar. ¿Los servidores eran ejecutados horas antes que su señor? ¿Acaso el ritual requería que vieran cómo se enterraba al soberano,
tal vez calmados con alguna droga, para ser sacrificados justo después, mientras se disponían sus propias tumbas? ¿O el sacrificio se coordinaba de tal modo que la muerte de los servidores coincidiera con la colocación del cuerpo del monarca en la tumba? Está claro que acompañar al soberano al otro mundo suponía un reconocimiento especial para los elegidos, lo que hace pensar que la tristeza por la muerte del soberano se mezclaba con el sentimiento de privilegio experimentado por quienes lo acompañaban y con el orgullo social que sin duda ese sacrificio otorgaba a sus familias. Un detalle muy interesante es que no encontramos los sacrificios humanos solo en torno a la tumba real, sino también rodeando los palacios funerarios de Abidos e incluso en algunas mástebes del cementerio Tinite de Sekhare. Este daba servicio a la recién creada capital de Egipto, Menfis, emplazada justo en el vértice del delta del Nilo. Está claro que los sacrificios humanos eran necesarios durante el entierro del faraón, pero ¿qué sentido tenían? Ello creó dos polos de poder en Egipto, entre los cuales los faraones de las dos primeras dinastías egipcias fueron dividiendo su tiempo. Abidos era la sede del cementerio dinástico, y a eso y a su pasado como capital del protorreino Tinite debía su importancia religiosa y política. Para que Menfis alcanzara esa relevancia ideológica, se decidió que grandes personajes de la familia real y la corte se enterraran en Sekhare. Serían inmensas mástebes, decoradas con brillantes colores y fácilmente visibles desde la cercana capital, algunas de ellas rodeadas, además, por un cortejo de servidores sacrificados. ¿Por qué los sacrificios? Está claro, por su situación física y las circunstancias en las que tuvieron lugar, que los sacrificios humanos eran necesarios durante el entierro del faraón, pero ¿qué sentido tenían? Eran tal vez necesarios porque el Ka, la energía vital, de todos esos muertos se sumaba al del faraón y, de este modo, su tránsito hacia el otro mundo resultaba más sencillo y su vida allí más cómoda. Simplemente, porque, si entendían la vida tras la muerte como una prolongación de la vida en este mundo, ¿el faraón necesitaba a todos los servidores que había tenido hasta entonces? Es muy posible que todos estos motivos se entremezclen. Encontramos la prueba de ello en varias etiquetas tinites. Estas plaquitas de madera, hueso o marfil, que se utilizaban como soporte de la escritura, se ataban con una cuerda al cuello de diversos recipientes del ajuar funerario. En esta época, la escritura jeroglífica estaba terminando de consolidarse, y en las etiquetas la información se consigna con dibujos, con el añadido de alguna palabra. En varias etiquetas figura una ceremonia en la que uno de los pasos parece haber consistido en el sacrificio de una persona. El ejemplo más conocido es la tablilla de Edger, hallada en la tumba de Emaka en Sekhare. La imagen siempre es la misma, una persona arrodillada, con las manos atadas a la espalda, que tiene frente a ella a otro individuo que parece clavarle un puñal en el pecho, mientras con un cuenco recoge el chorro de sangre que sale a presión de la herida trazando una curva en el aire. No sabemos quién es la víctima y tampoco quién realiza el sacrificio. Lo que sí sabemos es que nos encontramos ante un evento real, una ceremonia presidida por el soberano reinante, que aparece representado como un halcón sobre su serek, observándolo todo. El hecho de que la sangre se recogiera lleva a pensar que con ella se realizaba después algún ritual. Es posible que la sangre de un adversario muerto, si es que eso era el sacrificado, sirviera para privar de su poder a los enemigos del soberano mediante un ritual de execración. Una costumbre muy costosa. El número de sacrificios fue disminuyendo con el tiempo hasta llegar a desaparecer al terminarse la primera dinastía. El motivo pudo ser meramente económico. Las estelas erigidas junto a sus tumbas servían para identificar a los difuntos sacrificados, así como para mostrar las herramientas propias de sus oficios, que de este modo los acompañaron simbólicamente al otro mundo. Al estudiarla se confirma un detalle muy relevante: no nos encontramos ante trabajadores sin cualificar, sino ante artesanos conocedores de oficios como el de alfarero, pintor, marinero. Como es lógico, sacrificar a estos miembros del entorno real, o se trataba de personas escogidas por todo el Valle del Nilo, representaba perder para siempre unos muy valiosos recursos. Pese a todo, parece que la realidad terminó por imponerse a la necesidad ideológica. El valor de los bienes consumidos durante el enterramiento regio era demasiado elevado para la economía egipcia. La costumbre fue desechada al cabo de poco más de un siglo.
Esto no significa, sin embargo, que el faraón perdiera los beneficios de esos acompañantes eternos. Como vemos en los cementerios de las pirámides, durante el reino antiguo, el soberano llega. Si te ha gustado el vídeo o sorprendido de algún modo, agradecemos tu apoyo con un like, un comentario o una suscripción.